Amigos y hermanos, en el amor de Cristo les saludamos y deseamos para ustedes todo tipo de bendiciones. Como queremos participar de esa bendición del Señor para ustedes, es que les invitamos a compartir la lectura de la palabra del Señor. Quiero invitarle a que los que puedan, los que tengan una Biblia cerca, ubique en el último libro de la Biblia, Apocalipsis. Apocalipsis en el capítulo 2. Vamos a leer en el capítulo 2 los primeros 4 versículos. Capítulo 2, versículo 1 al 4. Amén. Leo en el nombre del Señor Jesucristo. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Verso 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Amén. Amén. Amén al Señor. Hace algunos días tuvimos la ocasión de examinar juntos, amigos, hermanos, la palabra del Señor allí en el libro del Cantar de los Cantares, en el capítulo 5, donde está la figura de el amado que viene a tener tiempos de amores con su amada. Y la amada, en vez de correr a recibir al amado, que es lo que me parece a mí uno haría, ¿cómo no?, con tanto agrado, dice que más bien ella se llena de explicaciones, de justificaciones, para no acceder a abrir la puerta a su amado para que compartan el amor. Ella dice como argumentos: me he quitado las ropas, ¿cómo me las voy a volver a poner? ¿Cuánto cuesta eso? Ponerse encima una bata, una chaleca, algo, un suéter. Me he quitado mi ropa, ¿cómo me voy a volver a vestir? Dice. O me he lavado los pies, dice, ¿cómo los voy a ensuciar? Si uno entrara un poquito más, podría observar entonces que lo que la mujer, aquella, está declarando es que su casa no está nada de limpia. Entendiendo que la casa es nuestro cuerpo, donde habita el Espíritu Santo de Dios. Pablo dirá a los Corintios: ¿no sabéis que vuestro cuerpo es templo de Dios y que el Espíritu Santo mora en vosotros? Entonces, cuando habla la mujer y dice: es que me lavé los pies, y si camino hacia la puerta para abrir la puerta y recibir a mi amado, no, es que si camino voy a ensuciar los pies. O sea, la casa está cochinita. La casa está sucia entonces. Finalmente, cuando reacciona y quiere estar con el amado, dice: el amado se había ido. El amado se había ido. Consecuencias. Ahí está el problema. Consecuencias. Ella intentó salir a buscarlo, empezó a recorrer las calles, la tomaron los guardas de la ciudad, la golpearon, la maltrataron, la desnudaron
trataron con ella y ella entonces después reclamaba y decía: oh, doncellas de Jerusalén, si encuentran a mi amado, díganle que yo le amo. Allá, pero ese es un amor muy mezquino, muy egoísta. Es un amor de mi conveniencia. Yo decido cuándo amo y cuándo no amo. Si no me hubiera lavado los pies, entonces hubiera corrido a abrirte la puerta. Y por el solo hecho de haberme lavado los pies, entonces no te puedo abrir la puerta. Eso es amor. La iglesia de Cristo el Señor no es un cuerpo independiente de Cristo. No es una institucionalidad que dispone por mandamiento de los hombres lo que debe hacer o lo que no debe hacer. La iglesia de Cristo sí entiende lo que está dicho en la palabra de Dios. No puede, a través de un simple estatuto, un simple documento escrito por hombres, aunque sean hermanos, no puede estar definiendo qué cosas hace y qué cosas no hace sin consultar lo que la palabra del Señor nos enseña y establece de cómo agradamos al Señor. No puede. No puede, porque la iglesia no se pertenece a sí misma. La iglesia le pertenece a aquel que le compró, y vaya el tremendo precio que pagó el Señor por nosotros. Juan, el apóstol Juan, es llevado, siendo un hombre muy mayor ya, es llevado a la isla de Patmos como castigo por causa de predicar el Evangelio de Cristo. Y estando allá, el Señor se manifiesta a él y empieza a revelar. Lo primero que hace el Señor, luego de revelarse él en forma muy hermosa, luego lo primero que le muestra es la condición de la iglesia. Y le nombra 7 iglesias de Asia de la época. 7 iglesias. De las 7, solo respecto de 2, no tiene el Señor reclamos. Han tenido una conducta, un comportamiento, una forma de la cual el Señor no dice que tenga un reclamo ni alguna forma de disciplina, que es la iglesia de Esmirna y la iglesia de Filadelfia. Pero las otras 5 iglesias del Señor, hermanos, iglesia del Señor, como ahora hay tantas. De las otras iglesias, ¿qué dice el Señor? Parte hablando de la iglesia de Éfeso. Una iglesia que, si uno lee la carta de Pablo a los Efesios, es una iglesia, la carta, el contenido, una cuestión preciosa. El Señor por el Espíritu le revela a la iglesia de Éfeso cuestiones que no se las revela a otra iglesia. Se las revela a Éfeso. Y Éfeso, una iglesia grande, de mucha gente, se desarrolló, creció. Mire cómo era, versículo número 2, mire cómo era la iglesia en Éfeso. Le dice el Señor: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. O sea, estaban llenos de actividad. Pero además dice: y paciencia. Mire, pasaban algunas dificultades, pero mantenían la paciencia. Pero además, mire el celo que había en ellos. Y que no puedes soportar a los malos. Ellos tenían una opinión de sí mismos, tenían una opinión como iglesia, un celo de iglesia, y no permitían que alguien que tuviera mal testimonio, alguien que fuera visto como malo, siquiera se acercara. No lo soportaban. No, ese es pecador, ese es malo. Y la iglesia se definía como una iglesia, obvio, no mala. Como si eso fuera poco, le dice: has probado a los que se dicen ser apóstoles, que por estos días florecen, ¿no?
cómo aumentan los apóstoles. ¿Está bien? En Éfeso lo que hacían era probar por la palabra, por el testimonio, probar a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y se lo hacían notar y no los recibían. Muy bien. Oiga, si uno lee hasta aquí, uno dice, wow, qué iglesia tan bien. Si me pregunta, yo opino así también, pues creo que en todo esto lo hacen bien, excepto en aquello de no soportar lo malo. Pero sigue el Espíritu hablando en el verso 3 y ha dicho a la misma iglesia, y has sufrido. Bueno, una iglesia que sufre es una iglesia que está siendo perfeccionada, así lo entiende uno. Has sufrido y has tenido paciencia. Dice otra vez, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Si ahí se termina el mensaje a Éfeso, entonces uno pensaría que esta era una iglesia modelo, era una iglesia que había que imitar, era una iglesia que había que hacerlo de esa manera, porque claramente uno vería por todas estas cualidades y condiciones que lo hacían muy, muy bien. No sé si comparta conmigo la opinión, a lo menos permítame tenerla. Uno vería que todo o casi todo lo hacen bastante bien. Sin embargo, el versículo número 4 dice, hablando el Espíritu mismo de Cristo el Señor, por Juan, dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Has dejado tu primer amor. O sea, en la escala de valores, yo partí siendo el primer amor. No hay duda, cuando la iglesia fue conformada, cuando la iglesia se levantó, cuando la iglesia observó el poder de Dios cambiando vida y haciendo nueva todas las cosas, cuando la iglesia observó tanto milagro, tanta obra de Dios, y la iglesia se comprometió en Cristo, y con Cristo, bueno, había un amor profundo, total, absoluto. Cristo era el más amado, era el primer amor. El problema es que pasó el tiempo, pasaron los años, la iglesia creció, se fortaleció. La iglesia fue tomando quehaceres, actividades. La iglesia empezó a llenarse de actividades, empezó a conocer de la Escritura, empezó a tener capacidad para juzgar y decía este que dice que es apóstol, no, de acuerdo a lo que dice aquí, no es apóstol, así que no lo vamos a recibir. No, este otro, no, este otro está en pecado, este es un pecador, tampoco lo recibimos. Y empezó a tener atractividad, mucho que hacer, mucho juicio. El problema es que el Señor en un minuto viene y revisa la escala de valores de la iglesia. Y, oh, sorpresa, el primer amor no se llamaba Jesucristo el Señor. No dice aquí qué cosas fueron puestas antes. Lo que dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Hay otras cosas que aman más. Hay otras cosas que desean más. Hay otras cosas de las cuales dependen. Hay otras cosas que tienen prioridades en tu vida. La iglesia del Señor, amado hermano, amada hermana, por estos días está viviendo tiempos no fáciles. No fáciles. Y no es que tenga persecución física, y no es que nos estén encarcelando, y no es que nadie nos golpee. Uno todavía puede salir a la calle, pararse en una esquina y gritar textos como aquel tan hermoso de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y nadie lo va a molestar, y nadie le va a decir, ni le va a hacer nada. Pero la iglesia vive de los tiempos más difíciles, amados hermanos. ¿Sabe por qué? Porque el avance de la tecnología, porque la aparición de estos medios de comunicación social,
porque el avance de las economías, porque la multiplicación de las riquezas, porque el aparecimiento de todo tipo de títulos ministeriales que no están en las Escrituras. Entonces se ha transformado todo esto en una enorme tentación, enorme, para aquellos que por gracia de Dios, solo por misericordia, hemos sido puestos para ministrar la palabra del Señor. Entonces hay parte de la iglesia que lo que busca es que le den cabida en la parte política de un país, porque quieren gobernar, porque quieren tener poder. Han leído en las Escrituras, en una traducción que no es muy afortunada, cuando dice en el capítulo 1 de Apocalipsis que el Señor nos ha hecho, dice la traducción al español, dice reyes y sacerdotes, debiendo decir correctamente un reino de sacerdotes o reinado de sacerdotes, que no tiene que ver con gobierno físico, material, que no tiene que ver con poder político. Tiene que ver con una casta de hombres y mujeres comprometidos, apartados, santificados como sacerdotes de Dios para ministrar en la presencia de Dios frente al mundo pecador. Es un reino de sacerdotes para servir al Dios vivo y atraer a los pecadores al arrepentimiento a través de Cristo el Señor. Pero los hermanos han leído literalmente que nos ha hecho, en la traducción que usamos, nos ha hecho reyes y sacerdotes. Entonces quieren ser reyes, quieren gobernar, quieren participar de la política, y allí están y trabajan, y la iglesia del Señor metida en esas cosas. Hay otros a los cuales les importa tanto el dinero. Lo único que quieren es tener dinero y más dinero y que la gente venga y les ofrece. Y han creado un evangelio separado de las Escrituras, diciendo que si vienen y traen mucho dinero, habría alguna promesa de Dios de multiplicarles el dinero a aquellos. Como si el dinero, hermanos, pudiera salvar a alguien. Cada vez que se ofrece esto, cada vez que se ofrece dinero a la gente, cada vez que se ofrece poder económico a la gente, cada vez que se hace, se olvidan de centenares de textos bíblicos, pero a lo menos se olvidan de que el Señor Jesucristo dijo: ¿qué ganará el hombre si granjeare todas las riquezas del mundo y perdiere su alma? ¿Podrá el dinero salvarle? Pero también se olvidan de aquella profecía que cita el apóstol Pablo cuando dice que Cristo, el bendito Hijo de Dios, siendo rico, se hizo pobre para que en su pobreza nosotros seamos enriquecidos. Y también se olvidan de Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las otras cosas van a ser añadidas según las necesidades que hayan, según lo que el Señor juzgue, que tengamos o no capacidad de administración, pero administración para gloria suya, pues, hermano. Entonces los otros de más allá, estos se entusiasman con la política, estos otros con el dinero, los otros se entusiasman con los milagros y tratan de provocar el máximo de milagros y hacer cosas para que todos les reconozcan, para aparecer en algunos lugares. Los otros hacen escándalos para aparecer en la televisión, para que todos también les vean. Algunos sufren, algunos se cansan, algunos tienen mucha actividad. La pregunta es: ¿qué lugar ocupa Cristo, el bendito Hijo de Dios? ¿Qué lugar ocupa Él en la vida de esa iglesia? ¿Para qué se reúne la iglesia? ¿En torno a qué se reúne la iglesia? ¿Para honrar a Cristo el Señor? ¿Para darle gloria a Él? ¿Para humillarse a los pies de Él?
o para que mientras mayor sea el número de los que se reúnen, mayor posibilidad de obtener dinero, obtener riquezas vamos a conseguir? ¿Para qué se reúne la iglesia? Para ocupar tiempos y hablar de la necesidad que tiene la iglesia de meterse en la política para que a la iglesia le vaya bien. ¿Por qué le tiene que ir bien a la iglesia, hermanos? ¿La iglesia es o no es cuerpo de Cristo? ¿Es o no es cuerpo de Cristo? Y sobre este cuerpo está Cristo en la cabeza. ¿Y qué dice la Escritura? Que Cristo, el Señor, dice que hizo un camino de padecimiento a nivel que llegó hasta la muerte, y muerte de cruz, y de allí a la sepultura. ¿Lo dice así o no lo dice así? Y la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, podría, si Cristo hizo un camino de sufrimiento que incluyó la muerte, ¿puede la iglesia ir por otro lado, por otro camino, sin dolor, sin malestar, sin sufrimiento, solo recibiendo beneficio y pasando lo precioso? ¿Es posible? La cabeza por aquí y el cuerpo por este otro ladito. ¿Le parece, amigo y hermano, que podría ser de esa manera? O más bien, no debiéramos, lo digo responsablemente, o no debiéramos anhelar algunos padecimientos santos, algunas persecuciones. ¿No debiéramos acaso sentirnos bendecidos el día que alguien nos desprecie, el día que alguien nos aparte en el trabajo, el día que alguien en la sociedad no nos vea bien, el día que en la televisión hablen mal de los canutos o de los evangélicos o de los cristianos? El día que la gente empiece a organizarse en las redes sociales contra la iglesia del Señor, que no acepta y que habla en contra y predica en contra de pecados manifiestos, como por ejemplo el problema de la homosexualidad. Cuando el sistema se levante contra la iglesia y provoque algún dolor, algún malestar, algún sufrimiento, ¿la iglesia no debería sentirse más bien bendecida? ¿No deberíamos sentirnos identificados con Cristo, que es nuestra cabeza? Porque el mismo Señor Jesucristo lo dijo: si conmigo, dijo, si con el árbol verde han hecho toda esta cosa, ¿qué pasará con ustedes que son ramas secas? El Señor dice a la iglesia de Éfeso: una cosa tengo contra ti. Haces muchas cosas, dices muchas cosas, pero has perdido el norte, has perdido el correcto sentido, has dejado tu primer amor. El primer amor de la iglesia tiene un solo nombre. La iglesia tiene un solo amado, nombre y apellido: Jesucristo, el bendito Hijo de Dios. Ese debe ser su amor, esa debe ser su vida, esa debe ser su centro, ese debe ser su alabanza, ese debe ser el motivo de nuestra adoración. Ese y nada más que ese, porque ese bendito Señor fue el que nos compró, el que se dio por nosotros, el que nos permitió que ahora vivamos en su paz, bajo su gobierno y llenos de esperanza, sabiendo que viene por nosotros para que vivamos con Él eternamente y para siempre. ¡Aleluya! A Él sea, hermanos, a Él sea toda gloria y toda honra por siempre y para siempre. Amén.